Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el capítulo 1 de San Juan tenemos algo extraordinario. Nos dice quién es Jesucristo, nuestro Señor. En el principio era el Verbo, la palabra, la inteligencia, la sabiduría divina, es el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba desde el principio en Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada se hizo de lo que se hizo. En Él estaba la vida espiritual, moral, intelectual, era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, en el mundo, y las tinieblas no lo recibieron. Y el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, se llama Jesucristo. ¿Para qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Bien, para salvar a los hombres. ¿De qué? Del pecado, del error, de la miseria rectificada. Ustedes saben, la primera profecía en la Biblia, capítulo 3, 15 del Génesis, es acerca de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Quién es esta mujer? La Virgen María, madre de nuestro Jesucristo. A tal punto que en San Ireneo, que murió en el 202, discípulo de San Policarpo, el cual Policarpo fue discípulo de San Juan Evangelista, bien decía San Ireneo, gran defensor de la fe cristiana frente a los herejes de su tiempo, decía: Jesús es el nuevo Adán y María es la nueva Eva. Nueva Eva, María, nuevo Adán, Jesús. Entonces, cuando Dios creó el hombre, le dio la naturaleza humana que conocemos, algo maravilloso, extraordinario de hecho, pero lo enriqueció de dones, virtudes. Por ejemplo, antes del pecado original no había muerte, no había sufrimientos, no había dolor, no había problemas. El cuerpo obedeció totalmente al alma y el alma obedecía a Dios. ¿Pero qué pasó? Bien, pasó que el hombre utilizó mal su libertad. No solo perdió estos dones, no morir, no sufrir, etc., también perdió un don infinitamente superior, es el don de la gracia y la santidad. ¿Qué es la gracia? Es algo divino que nos hace hijos de Dios. Es como la luz de la lámpara, como el alma y vida en el cuerpo. Un cuerpo sin vida, sin alma, es un cadáver, huele feo, se pudre. Un alma sin la gracia es un cadáver. Un alma sin la gracia es como un foco, una lámpara sin corriente eléctrica. Perdió la gracia y la santidad. Y lo que hace el hombre, hijo de Dios, heredero de Dios, destinado a la vida eterna, con derecho a la vida eterna, es lo que llamamos la gracia, don divino que nos hace hijos de Dios. Eso se perdió. Y no solo se perdió por Adán y Eva, sino perdió por todos sus hijos. ¿Por qué? Porque era un don que iba a hacer comunicarse de padre a hijo. Dios en su misericordia, en lugar de aniquilar al hombre, de castigar al hombre, bien prometió un Salvador. Ese Salvador, hijo de la mujer, que va a aplastar la cabeza de la serpiente, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso San Juan empieza: principio era el Verbo, la sabiduría divina, el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, habita entre nosotros, se llama Jesucristo. De hecho, Jesús significa Dios que salva, Dios Salvador. Después del pecado original, pasaron mucho tiempo. Dios no mandó rápidamente para que los hombres supieran la importancia de la llegada de ese Salvador, del Mesías, de Cristo venidero. Preparó todo el Antiguo Testamento y los tiempos cumplidos, mandó a su ángel, el ángel San Gabriel, a la Virgen, anunciar la grande noticia de la encarnación. Y la Virgen dice: oh, ¿cómo es posible? Yo no conozco varón, ¿de dónde voy a tener un hijo? Yo solo siendo virgen, santa y pura y casta. Y bien, el ángel dice: el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti. El niño que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. A Dios nada es imposible. La prueba, tu pariente Isabel, la que estaba y que es anciana, viejita y estéril, está en su 6º mes, Juan Bautista. En ese momento María dijo: he aquí la esclava del Señor, es decir, fórmula hebraica, aramea de humildad, hágase en mí según tu palabra. En ese momento, ¿qué pasó? Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios Trinidad, cree el cuerpo humano de Jesús, sin intervención de Padre humano, cree un alma humana, la llena de gracia oceánica, y después el Creador de las cosas
el verbo de Dios, la sabiduría divina, se une a este cuerpo y alma para formar la persona de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, Dios encarnado. De tal modo que Jesús no es un mero hombre, no es un simple profeta, no es un ser extraordinario, es Dios hecho visible, es Dios hecho visible. Y por eso, en la carta a los Hebreos, capítulo 1, San Pablo dice, muchas veces y de muchas maneras habló Dios en antaño, el pasado, a los padres, patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, etc., y por los profetas. Pero en estos últimos días, en nuestro día, siglo I de nuestra era, Dios ha hablado por su Hijo hecho hombre, que constituyó heredero de todo, por quien hizo también los siglos, etc. Bien, entonces el Hijo de Dios va a hacerse hombre en el seno de la Virgen María, de tal modo que el niño que va a nacer de ella realmente es Dios hecho hombre. Dios lo reveló esto a Isabel, por ejemplo, cuando Isabel, llena del Espíritu Santo, capítulo 1, 42 de San Lucas, dice, lleno del Espíritu Santo, dijo Isabel dijo a María, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde viene? Que la madre de mi Señor viene a mí. La madre de mi Señor, la madre de Dios, viene a mí. Entonces Jesús tiene dos naturalezas, humana y divina. Como hombre empezó, nació, creció, comió, bebió, dormió, se cansó, murió en la cruz y como Dios resucitó. Cuando Jesús hace los milagros es la divinidad que actúa. Cuando el leproso se acerca, dice, Señor, si quieres puedes sanarme, lo toca con su dedo y bien, la divinidad utiliza el dedo para sanar, purificar el leproso. Sanar los ojos del ciego. Con una palabra, Lázaro sale de la tumba, el Lázaro podrido hace 4 días en la tumba sale vivo, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, que hermanos sepanos, es Dios hecho hombre. ¿Y para qué se hizo hombre? Y bien, San Pablo lo dice, para purificarnos del pecado, para libertarnos del poder del demonio. En su carta a Tito, capítulo 2, dice esto, carísimo, se manifestó a todos los hombres la gracia de Dios Salvador nuestro, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y el glorioso advenimiento del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Para que se hizo hombre, dice, para redimirnos de todo pecado y purificarnos y hacer de nosotros un pueblo particularmente consagrado a su servicio y fervoroso en el bien obrar. Entonces, el Hijo de Dios apareció para ser nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rescatador, purificarnos de todo pecado, libertarnos de la más horrible de las esclavitudes. Que hermanos, hoy, aunque la gente no sea católica, aunque no se diga atea, aunque se diga no sé qué, bien quiera, no quiera, la gente de hoy, aunque atea, no practicante o anticatólica, aprovecha de Jesucristo. El mundo realmente fue cambiado después de Jesucristo. Los que saben un poco de historia deben saber que el mundo de todos los pueblos sin excepción, el mundo antes de Cristo era un infierno, no solo de estos bárbaros que capturaban gente, hacían la guerra a los vecinos y exigían impuestos en forma humana para sacrificarlos, comer su carne, los aztecas, por ejemplo, de México, etc. No solamente esta gente, incluso las grandes civilizaciones materialmente sí que avanzaron en muchas cosas bien, los griegos, los asirios, los babilónicos, los egipcios, los romanos, era un infierno. El derecho romano, que es el más avanzado del pasado, que decía, el esclavo es una cosa que se vende y se compra. ¿Y qué decir del niño? Aborto. En Esparta tenían
el Estado mismo mandaba a sus inspectores para examinar un niño recién nacido. Tiene buena salud, buena constitución, déjenlo, que será guerrero, soldado. Parece débil, que muera. Sí, sí. ¿Qué decir de la mujer? ¿Qué decir de la niña? ¿Qué decir de la familia, del divorcio, de todas las cosas? Todos los vicios tenían su disque Dios. El Dios de los borrachos, el Dios de los adúlteros, el Dios de la guerra, el Dios de los ladrones, todos eran demonios. El mundo vivía un infierno. Realmente Jesús vino a enseñarnos el camino de la salvación y es la luz que ilumina todo hombre. Y San Pablo dice, vino a enseñarnos a renunciar. Renunciar significa alejar de uno toda impiedad y los deseos mundanos. ¿Qué es la impiedad? No seguir piadosamente a Dios, las cosas verdaderas. Un impío es algo que es contrario, piadoso, creyente, obediente. También renunciar a los deseos mundanos. Esto para nuestra vida espiritual es importante. ¿Por qué? Porque a pesar del bautismo, estamos inclinados al mal, al pecado. Por las heridas del pecado original. Por eso tenemos que hacer atención. Renunciar a los deseos mundanos y vivir en este siglo, en este mundo, ¿de qué manera? Sobria, justa y piadosamente. Sobria. ¿Qué es la sobriedad? Cuestión de comer y beber, ¿no? Sobriedad. Pero sobriedad también, imitando a Cristo nuestro Señor y María, no, por ejemplo, no gastar lo que uno no tiene. No tomar deudas para viajes, gastos, fiestas, etc. Y después durante meses y años pagar interés de interés. Esto no es vivir sobriamente. Uno no gasta lo que no tiene. No hace deudas para hacer fiestas, matrimonios, cumpleaños, no sé qué. No, cuidado, vivir sobriamente. Y espero que entre ustedes nadie es borracho. Y digo a los jóvenes aquí presentes, cuídense, droga, alcohol, etc. No sean tontos, no sirve para nada. Un borracho es un tonto, se hace loco, ¿de veras? El que toma y hace un accidente, mata gente, es un asesino. Pero cuando me di cuenta, sí, pero precisamente usted perturbó tu organismo. Cuidado la droga. Un cristiano no tiene nada que hacer en lugares donde se toma, se fuma, se droga. Somos cristianos, hemos renunciado a Satanás, a sus obras, a sus adicciones. Entonces, vivir sobria. Esto va también contra el materialismo. Aunque uno tenga, y bendito sea Dios, que tenga posibilidades económicas, no tiene que malgastar, no tiene que despilfarrar, no tiene que hacer gastos tontos. No, tienes que hacer obras buenas con lo que tiene. Entonces vivir sobria, justa, es decir, a cada quien lo suyo, a Dios lo suyo, al uno mismo suyo, al prójimo suyo. Todos los que se alejan de Dios y no practican la ley de Dios no son justos. Ni consigo mismo, ni con el prójimo, ni con Dios. Y también vivir piadosamente, es decir, llevando una vida cristiana, aguardando la esperanza bienaventurada y el glorioso advenimiento del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Pero Cristo ya vino, entonces estamos aguardando la segunda venida de Cristo para la vida eterna, el cual Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, rescatarnos de todo pecado y purificarnos de nuestros pecados, para hacernos un pueblo consagrado a su servicio, un pueblo consagrado al servicio de Dios y fervoroso en el bien obrar. Que hermanos, este bien obrar es importante. Hoy la gente necesita gente cristiana que vive el cristianismo. No hay de otra. Hoy la gente está harta de tanta mentira, tanto engaño, tanta fábula, ¿no? La gente necesita ver con sus ojos que hay cristianos, hay discípulos de Cristo que viven el Evangelio. Y si ven que vivimos el Evangelio en toda honestidad y verdad, bien nos harán caso y seremos para ellos instrumentos de Dios para nuestra salvación. Amén.